Indochina. Vietnam blandió la bandera de la victoria. En junio de 1950, cuando estalló la guerra en Corea, David Douglas Duncan estaba en Japón escribiendo un artículo sobre el arte japonés. El antiguo fotógrafo de guerra que había estado con los marines en el Pacífico llegó al frente 3 días más tarde. Con temperaturas bajo cero y a pesar de la emboscada que les tendieron los chinos, Duncan siguió a los marines a pie durante 130 kilómetros mientras se retiraban del embalse de Changjin hasta las líneas norteamericanas junto al mar de Japón. En octubre de 1956, Budapest se levantó contra los soviéticos. Jean-Pierre Pedraccini había sido enviado a Hungría para cubrir su primera guerra. Salvó la vida de un niño antes de ser alcanzado por el disparo de un tanque. Vio su último reportaje desde su cama del hospital. Los 60 fueron una época despreocupada. La guerra era un tema tabú. Sin embargo, a pesar de la censura, algunos fotógrafos intentaron alertar al público de lo que estaba ocurriendo cerca de casa. Claude Dasoulet, por ejemplo, fue enviado a Bizerte, en Túnez, para cubrir una breve pero violenta guerra. Después vino la guerra de Argelia, un largo conflicto que resultó difícil de cubrir para los fotógrafos, porque nadie sabía dónde tendría lugar la próxima confrontación. Dasoulet, que creció en el norte de África en un país en guerra, vivió 20 conflictos en un periodo de 40 años. Hay guerras secretas, guerras que no se fotografían mucho. La guerra de Argelia permaneció bastante escondida. No tuvo mucha cobertura porque éramos reacios a participar en esta guerra. La guerra de Indochina fue similar en cierto sentido, pero las fotografías tomadas durante la guerra de Vietnam acercaron al pueblo norteamericano a la guerra. La fotografía evolucionó con la guerra de Vietnam. La explosión de la fotografía de prensa conmocionó a los lectores, revelando la violencia de la guerra. Esta guerra, que se suponía que iba a ser breve, se alargó interminablemente. El estadounidense Larry Burroughs, un corresponsal de la revista Life, cubrió la guerra de Vietnam durante 9 años. Sus fotos eran crudas y crueles. Burroughs quería convencer a la gente de Occidente de que se estaba produciendo una gran tragedia humana. Sus fotografías tenían un claro contenido político. Las imágenes en color acentuaban la realidad en detrimento del aspecto artístico. Life dijo que solo sus fotos transmitían el color de la sangre. Cubrió toda la guerra junto a los soldados y murió en una operación de helicóptero como esta. El inglés Don McCallin dedicó casi 25 años de su vida al periodismo de guerra y realizó una impresionante serie de fotos de la ofensiva de Tet en 1968. Sus imágenes retratan las horribles condiciones en las que los civiles sufrían o morían y ayudó a cambiar la opinión pública. Durante la guerra de Vietnam, la fotografía desempeñó un papel oficial a la hora de mantener la campaña bélica, pero al final yo creo que sirvió para demostrar las atrocidades de la guerra. De hecho, de todas las imágenes de la guerra, la que destaca para mí es la foto de Mac Ribot, que muestra a una mujer con una rosa enfrentándose a los soldados con sus bayonetas en la Universidad del estado de Kent. Yo creo que esta foto ayudó a que terminara la guerra. Creo que es una foto histórica decisiva. No ha habido muchas así en la historia de la guerra. Cubrir las guerras se ha convertido en una absoluta necesidad para los fotógrafos. En el Líbano ya no era una cuestión de elegir bandos o defender una causa. Los fotógrafos retrataron el trágico destino de Beirut, una ciudad en ruinas.
Irlanda tiene su terrible guerra civil. Una guerra religiosa en la que se utilizan balas de verdad al igual que balas de goma, mangueras de agua y gas lacrimógeno. No podemos comprometernos personalmente, porque así es muy difícil hacer fotos. Si te involucras personalmente en el conflicto, no harás tu trabajo. Al trabajar para periódicos, tenemos plazos límite y tenemos que olvidar nuestros propios sentimientos. Tenemos que trabajar. Y por eso tenemos tantos problemas a la hora de comprometernos con uno u otro bando. Por esa razón resulta difícil. Nadie tiene que saber que soy del sur y nacionalista o lo que sea. Simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo. La complejidad de los conflictos locales o religiosos significa que los fotógrafos ya no pueden defender sus ideales. Ahora están interesados en las víctimas. Esa es la única causa que merece la pena apoyar. Como fotógrafo intentas proteger solo a los inocentes, pero no se puede olvidar a los culpables, y esto lo hace todo más fácil. A mí me interesa la vida y la condición humana, y desgraciadamente por lo que yo he visto, la condición humana se ha deteriorado mucho desde el 89. Y eso es a lo que he decidido dedicar mis esfuerzos. Yo creo que los rostros violentos y brutales que vemos en las guerras han producido algunos de los mejores momentos de la fotografía. Algunos fotógrafos realizaron sus mejores trabajos en épocas de guerra. Esto se ve claramente en Robert Capa durante la Guerra Civil Española. La guerra y la fotografía forman una pareja trágicamente estable. Los reporteros de guerra son un orgullo para la profesión fotográfica. Algunos murieron en el frente cubriendo las noticias. Otros sufrieron heridas físicas. Pero los supervivientes dejaron también su juventud, sus ilusiones y una parte de su alma en el campo de batalla. Un ejército de fantasmas está aquí a nuestro lado.